No soy científico, tampoco soy pastor ni evangelista. Solo soy alguien que se cansó de repetir lo que todos dicen y decidió investigar por su cuenta. Lo que descubrí me cambió la forma de ver la ciencia y me hizo entender algo que nadie me había explicado con claridad. Negar a Dios no es tan lógico como parece. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas en el cielo. Luego vino la ciencia y con ella una nueva promesa. Todo tiene explicación sin Dios. En 1966, la revista Time lanzó una pregunta que sacudió el mundo. ¿Ha muerto Dios? Era la época del auge científico. Las universidades reemplazaban púlpitos, los telescopios sustituían los altares y poco a poco se nos empezó a decir: creer en Dios es cosa de ignorantes. Hoy esa narrativa sigue viva. La ciencia y la fe se pintan como enemigos. Nos dicen que la fe está en la Edad Media, que la ciencia es objetiva, mientras la fe es superstición. Pero, ¿y si te dijera que la misma ciencia que intentó sepultar a Dios terminó encontrándolo? ¿Y si te dijera que hay científicos, sí, científicos de élite, que creen que el universo grita con fuerza? Esto no puede ser producto del azar. Este video no es religión disfrazada de datos. Tampoco es ciencia torcida para probar una doctrina. Esto es algo muchísimo más profundo. Vamos a recorrer lo que la ciencia de verdad ha encontrado y por qué esas evidencias están haciendo que muchos de sus mejores representantes miren al cielo y digan: esto no puede ser solo materia, esto apunta a un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La ciencia ha matado a Dios. Ya no necesitamos explicaciones religiosas. Creer en Dios es cosa del pasado. Estas frases se repiten como si fueran verdad absoluta. Las escuchas en universidades, en las series, en redes, en Facebook, en podcast. Pero ¿de dónde salieron realmente? El mito de la guerra entre la ciencia y fe, esta idea de que la ciencia y la fe están en guerra, no siempre existió. Esto no se vio en la historia. De hecho, los primeros científicos modernos eran profundamente creyentes. Isaac Newton, padre de la física clásica, escribió más sobre teología que sobre matemáticas. Kepler dijo: estoy pensando los pensamientos de Dios después de él. Galileo no era enemigo de la iglesia, no creyente, que chocó con estructuras de poder, no con la fe en sí, sino con las estructuras que había. Entonces, ¿quién comenzó esta narrativa de guerra? El rol de los filósofos materialistas. Durante el siglo XIX, pensadores como Auguste Comte, Karl Marx y más adelante Nietzsche empezaron a empujar una nueva visión. Todo lo que no se puede medir no existe. Dios es un invento del hombre. La religión es el opio del pueblo. Y con la llegada del positivismo, muchos comenzaron a creer que la ciencia algún día explicaría todo, incluyendo el origen de la vida, el alma, la moral y hasta la existencia del universo. Pero en realidad la ciencia no ha cumplido esa promesa. Después de siglos de avances científicos, los grandes enigmas todavía siguen ahí, siguen igual de enigmáticos, porque existe algo en vez de nada. ¿Por qué el universo es tan finamente ajustado? ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Por qué tenemos sentido moral? La ciencia ha avanzado, sí, pero ¿ha reemplazado a Dios? Todo ha revelado lo increíblemente complejo, preciso y misterioso que es todo. Ahora, la trampa de usar la ciencia como excusa para rechazar a Dios. Porque muchos han rechazado a Dios por evidencias científicas. Lo hacen por razones morales, heridas o personales. Y luego usan la ciencia como una excusa. Ahora, no quiero que nadie me diga cómo vivir, eso es lo que afirman.
Entonces busco argumentos para negar quién me creó. Ahora, ¿qué digo? Esto no es ciencia, eso es como un orgullo disfrazado de lógica. La verdadera ciencia no niega a Dios, lo señala. Max Planck, padre de la física cuántica, dijo: la fe en Dios es la base de toda la ciencia natural. Werner Heisenberg, Nobel de Física, dice: el primer sorbo de la copa de las ciencias te vuelve ateo, pero en el fondo de la copa te espera Dios. Anthony Fleet, el ateo más influyente del siglo XX, abandonó su ateísmo diciendo: el ADN es demasiado complejo, debe haber una inteligencia detrás de él. Entonces, ¿por qué tantos siguen repitiendo que la ciencia mató a Dios? Porque el mundo no quiere a Dios, no porque no haya evidencia, sino porque la evidencia incomoda. Si Dios existe, tengo que rendir cuentas a Él. Entonces ya yo no soy el centro. No puedo vivir como a mí me da la gana. Por eso el mundo prefiere decir la ciencia lo mató, cuando en realidad Dios sigue vivo y es la ciencia lo que lo está señalando. Durante siglos muchos pensaron que el universo era eterno, que no tuvo inicio, que simplemente siempre ha estado ahí. Pero eso cambió radicalmente en el siglo XX. El Big Bang lo cambió absolutamente todo. En 1927, el sacerdote y científico George Lemaitre propuso una idea revolucionaria. El universo tuvo un comienzo, un punto inicial, un momento cero. Años después, Edwin Hubble confirmó que las galaxias se están alejando unas de otras, como si todo hubiera explotado desde un punto original. Así nació la teoría del Big Bang, y aunque el nombre fue puesto en burla, hoy en día es el modelo más aceptado del origen del universo. Pero si el universo tuvo un comienzo, entonces no puede ser su propia causa. Toda causa tiene un origen, excepto la causa no causada, según el principio de la causalidad. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto, tuvo una causa. Esa causa no puede ser parte del universo mismo. Debe ser 1, inmaterial; 2, atemporal; 3, poderosa; 4, personal. ¿Se suena esto familiar, amigo que ve Chibolet? Esto describe a Dios. Lo dice la física. El universo se está desgastando. Esta es la segunda ley de la termodinámica, que dice: la energía útil del universo se está agotando. Es decir, el universo no puede ser eterno, porque si lo fuera, ya se habría agotado toda energía. El hecho de que todavía haya orden y energía indica que tuvo un inicio no tan lejano. Ahora les voy a dar un argumento cosmológico de Kalam. Este argumento filosófico científico ha sido usado desde tiempos antiguos, y hoy es más fuerte que nunca. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Esa causa no es una fuerza ciega, no es azar, no es una partícula mágica, es una mente, una voluntad, un creador. Otra pregunta: ¿y si fue el multiverso? Algunos proponen que tal vez nuestro universo fue creado por otro universo mayor, un multiverso. Pero eso no responde nada, solo empuja hacia atrás el problema. ¿Y quién creó ese multiverso entonces? Además, no hay evidencia directa del multiverso, es una teoría sin prueba observable. En cambio, la Biblia lo dijo antes, lo dijo muchísimos años más antes que la ciencia. Antes de que el Big Bang hablara sobre esto, ya la palabra lo decía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Job 26:7. ¿Cómo sabían esto sin telescopios ni satélites? Porque el autor de la ciencia es el mismo autor de la escritura. Si el universo tuvo un principio, tienes un propósito, no estás aquí por accidente. No eres el resultado de una explosión sin sentido. Eres parte de un diseño hecho por una mente superior que te conoce, te formó y te llama. Negar ese origen no te hace libre, mi querido hermano.
solo te aleja del propósito por el cual fuiste creado. Vivimos en un universo lleno de belleza, orden y precisión, pero no es un orden caótico ni aleatorio, es un orden finamente calibrado, como si alguien lo hubiera diseñado, porque así fue. El lenguaje del ADN dentro de cada célula que hay en el cuerpo hay un código. Esto le dicen el ADN. Un solo gramo de ADN puede almacenar hasta 700 terabytes de información. Es como si una enciclopedia viviente escrita en 4 letras, ATCG. Cada célula contiene instrucciones detalladas finamente para construir todo tu cuerpo. El biólogo Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano y creyente, dijo: el ADN es el lenguaje de Dios. Ningún lenguaje se escribe solo, ¿o sí? Ningún código aparece por accidente. Alguien lo programó. Ahora, ¿qué me dices sobre las constantes del universo? Hay una precisión de relojería en el universo. Funciona con leyes matemáticas exactas. Y hay constantes universales que no cambiaron desde el comienzo de la Tierra. La velocidad de la luz, la gravedad, la constante de Planck, la masa del electrón, la expansión cósmica. Ahora, si una de esas constantes variaran solo en una parte, la vida sería imposible. Fred Hoyle, astrofísico y agnóstico, escribió: parece que un superintelecto ha estado jugando con la física. Imagina esto: tienes una pared con 100 diales finos. Cada uno debe estar ajustado exactamente en la posición correcta o el universo colapsa, se desintegra o nunca llega a existir. ¿Tú crees que eso pasó por accidente? Yo no lo creo. O como dice Paul Davies, físico, las leyes del universo parecen haber sido afinadas con una precisión increíble para permitir la vida. El azar no lo explica. Algunos dicen, es casualidad, pero el azar no es una fuerza. No diseña, no ordena, no crea. ¿Cuándo has visto que una explosión obstruye una computadora? Mucho menos un cerebro humano. Hay que tener un poco de lógica en eso, ¿verdad? El diseño requiere diseñador. Cuando ves una pintura, sabes que hubo un pintor. Cuando ves una sinfonía, sabes que hubo un compositor. Cuando ves un código, sabes que hubo un programador. La pregunta es, entonces, cuando ves el universo, el ADN, la galaxia, el corazón humano, ¿vas a decir que no hay un diseñador? Eso no es ciencia, eso es negación voluntaria. La Biblia lo dijo también: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. El universo habla, muestra a su creador, y lo hace de una forma tan clara que negarlo sería insensatez. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Hay algo en ti que no se puede ver con un microscopio, algo que no se mide con fórmulas ni ecuaciones, pero que es más real que tus propios huesos. Es tu conciencia, tu alma, tu capacidad para distinguir entre el bien y el mal. La conciencia, el misterio sin respuesta. Científicos pueden explicar cómo funciona el cerebro, pero no por qué son los conscientes. David Chalmers, uno de los filósofos de la mente más respetados del mundo, la llama el problema difícil de la conciencia. Porque podemos estudiar los impulsos eléctricos del cerebro, pero eso no explica por qué sentimos culpa, amor, propósito, ni por qué sabes en lo profundo que hay algo que está más allá. La moral no es un invento humano. Algunos dicen, la moral es un invento de la sociedad, pero si fuera así, todo sería relativo. ¿Fue malo lo que hizo Hitler? ¿Es malo abusar de un niño?
¿Está mal traicionar a un amigo? ¿Está bien traicionar a tu esposo o esposa? Si tu respuesta es sí, sin pensarlo, entonces estás afirmando que hay un bien y un mal objetivo. Y si existe una ley moral, debe haber un legislador también. Ahora, la evolución no lo explica. Muchos intentan decir que la moral es producto de la evolución, pero eso como que no cuadra. La evolución se basa en la supervivencia del más apto, no en sacrificio, justicia o compasión. ¿Por qué ayudarías a un desconocido? ¿Por qué, por qué das tu vida por otro? ¿Por qué lloras con una injusticia que ni siquiera te afecta? Porque fuiste creado a imagen de un Dios moral. El alma no es una ilusión. Sabes que no eres solo carne y hueso. Hay algo en ti que piensa, siente, elige, sueña. Cuando alguien muere, no decimos, eso murió. Decimos, él ya no está aquí. Sabemos en lo profundo que hay algo más, que el cuerpo es solo la envoltura de una realidad eterna. La ciencia no puede ver el alma, pero tú sí. La ciencia no puede ver la justicia, no puede pesar en balanza el amor, no puede atrapar el alma en un laboratorio. Pero eso no significa que no existan. Como dijo Thomas Nagel, un filósofo ateo, no quiero que Dios exista. No es que tenga razones para pensar que no existe. Simplemente no quiero que exista. ¿Lo ves? No es una objeción intelectual. Es una resistencia del corazón humano. Dios puso su ley en tu interior. La Biblia lo dice de esta manera. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos muestran la obra de la ley escritas en sus corazones. Eso está en Romanos 2:14 y 15. Dentro de ti hay una brújula, un eco de tu creador, una voz que dice, esto está mal, esto está bien. Y esa voz te está llamando de vuelta a él. La ciencia nos ha dado mucho, avances increíbles, tecnología, salud, conocimiento, pero hay momentos en la vida donde la ciencia ya no puede más. Cuando estás en una camilla esperando el diagnóstico, cuando te dicen que no hay cura, cuando tu alma se siente vacía, aunque lo tengas todo, ¿qué haces ahí? La ciencia explica el cómo, pero no el por qué. La ciencia puede decirte cómo late el corazón, pero no por qué se te rompe. Puede decirte cómo funciona la memoria, pero no por qué te duele un recuerdo. Puede decirte cómo nacen las estrellas, pero no por qué te sientes solo debajo de ellas. Muchos científicos se rindieron ante lo evidente. La lista es larga. Francis Collins, uno de los genetistas más importantes del mundo, dijo, la ciencia me llevó a ver la complejidad del universo, pero fue Cristo quien me dio el sentido de la vida. Alan Sandage, uno de los astrónomos más grandes del siglo XX, confesó, era ateo, pero me di cuenta de que el universo fue creado de la nada. Solo Dios pudo hacerlo. Anthony Fleet, el ateo más influyente del siglo XX, cambió de opinión antes de morir. Citó, sigo la evidencia donde quiera que me lleve, y la evidencia me llevó a Dios. Mientras los sabios se convierten, otros se burlan. Pero aquí ocurre algo extraño. Los más brillantes se rinden y los menos preparados se burlan. Ahí tiene sentido lo que dijo Jesús. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lucas 16:8. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Si mientras los sabios se acercan, otros se alejan, y se alejan con arrogancia. Dios no se esconde, pero tampoco se impone. Dios no se mete a la fuerza en tu vida.
Él deja huellas, deja evidencias claves, pero espera que tú le abras la puerta. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. No es cuestión de prueba, sino de rendición. A veces no es que falten pruebas, es que sobra el orgullo. Dios no busca que lo compruebes, sino que lo creas, que lo ames y que te entregues. Y para eso hay que dejar de huir. El mundo está viendo algo inesperado. Los científicos, los pensadores, los expertos están empezando a volverse a Dios. Mientras tanto, muchos de los que podemos decir creyentes lo abandonaron, lo ignoran y lo niegan. ¿Por qué los sabios se rinden? Porque cuando estudias profundamente, ves que el universo como tal tiene huellas que Él ha dejado ahí. Y no cualquier huella, es precisión, orden, belleza y información. Todo apunta a una mente superior. Por eso grandes mentes como Lewis, John Lennon, Francis Collins, Anthony Fleet, Alan Sanders y muchos otros terminaron creyendo. ¿Y los otros por qué se alejan? Porque no quieren rendirse. No porque no haya pruebas, sino porque si aceptan que Dios existe, tienen que cambiar su vida, la tienen que cambiar para siempre. Ahora, no es que la gente no crea en Dios porque no hay evidencia, es que no lo quieren en sus vidas y por eso buscan excusas para negarlo. Juan el Bautista lo vio venir. Cuando Juan bautizaba, los religiosos se acercaban, se amotinaban, pero sin querer arrepentirse. Entonces Juan les gritó: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo capítulo 3, versículo 7. Eran religiosos, pero no querían rendirse. Hoy en esta actualidad pasa igual. Muchos dicen yo creo en algo o soy espiritual, pero no quieren al Dios verdadero, quieren un Dios a su medida. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz en su trato hacia los demás. Lucas 16:8. Es decir, los incrédulos a veces son más astutos, más agresivos, más estratégicos que los creyentes. Ellos luchan con fuerza por sus ideas, por su agenda, por su ateísmo, mientras muchos cristianos viven distraídos, dormidos o temerosos de hablar. ¿Por qué el necio niega a Dios? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. La palabra necio aquí no significa bruto, significa alguien que cierra su corazón a propósito. No quiere saber, no quiere buscar, no quiere rendirse. Ahora, no es un problema de cerebro, sino un problema de voluntad. ¿Qué diferencia al sabio? El sabio no es el que lo entiende todo, es el que reconoce su pequeñez delante de Dios, su límite y se humilla. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Por eso Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. ¿Y tú, en qué grupo estás? ¿Entre los que se rinden y creen? ¿O entre los que se alejan por orgullo? ¿Entre los que investigan con honestidad? ¿O entre los que repiten frases sin pensar? ¿Entre los que buscan al Creador? ¿O entre los que adoran al azar? ¿Has escuchado evidencia científica, argumentos lógicos, testimonios reales, razonamientos filosóficos y pasajes de la palabra de Dios? Ahora, ya no se trata de ciencia, se trata de decisión. No es falta de pruebas, es falta de voluntad. Dios no necesita que lo compruebes con un microscopio. Él ya veo las huellas en el ADN, en las galaxias, en tu conciencia, en tu alma y en la cruz. El Dios de la ciencia también es el Dios que salva, ese creador del universo.
No se quedó observando desde lejos. No, se hizo hombre, vivió entre nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó. ¿Por qué? Porque no solo quiere que le reconozcas como creador, quiere que lo conozcas como Padre. La evidencia está, pero Dios no obliga. Él no forzará tu corazón, no va a gritar por encima de tus excusas. Él toca y espera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Hoy es el momento de decidir. No eres producto del azar. No estás viendo este video por mera casualidad. Este es un llamado personal. Dios te está diciendo, ven a mí. Ya viste las señales, ven. Ya sabes que estoy aquí. Solo falta que me creas. Si sientes que algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Eso es el Espíritu Santo tocando tu interior. Es más real que todo lo que puedas tocar. Y si estás listo para responder, puedes decirle con fe, Señor, reconozco que existes, ya no quiero huir. Perdona mi orgullo, mi indiferencia, mi pecado. Creo que Jesucristo murió por mí y que resucitó. Te abro mi corazón y te pido que me transformes. Si hiciste esta oración, no es magia, no es religión. Es un inicio de una relación real con el Dios del universo. Bienvenido. Ahora, busca su palabra, busca una iglesia que predique a Cristo y empieza a caminar paso a paso con Él. Si aún no estás listo, sigue buscando. Hazlo con honestidad, porque si lo haces, lo vas a encontrar, te lo aseguro. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Y si ya crees, comparte este video. Haz que muchísimas más personas despierten, que más corazones sean tocados, que más mentes se abran a la verdad de Cristo.